semana comenzó la semana de la prematurez. Vamos a hablar de qué se trata, cuáles son las causas, los cuidados y demás cosas que hay que tener en cuenta en un embarazo. La tengo en línea a la doctora Soledad Salera para charlar un ratito. ¿Cómo estás, Sole? Buen día. Hola, buenos días, Germán. Buenos días a toda la teleaudiencia. Muy bien, muy bien. Me Acá estamos alegro, me alegro, me alegro. festejando Gracias. esta cita especial. ¿Cómo? Discúlpame. Festejando esta semanita Ah, especial en este año especial. seguro, que todo especial. Este año es todo especial. Sole, gracias por recibirnos, por darnos unos minutitos para charlar sobre la prematurez que arrancó esta semana. Todos los meses de noviembre, para esta fecha, arranca este tema tan importante, ¿no? A ver, la primera pregunta, ¿qué es lo que causa un parto prematuro? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque en realidad uno sabiendo cuáles son las causas de un parto prematuro puede contribuir a que este no se produzca. Las causas más comunes de un parto prematuro son el embarazo no controlado o mal controlado y la presencia de infecciones urinarias o infecciones genitales que desencadenen contracciones uterinas antes de tiempo. Y esas contracciones pueden llegar a producir una salida temprano del bebé cuando todavía su maduración no se ha completado. Bien. Vos decís un mal control del embarazo. ¿A qué se refiere un mal control? Habitualmente el embarazo debería controlarse a la menor edad estacional posible. Se trata de que la embarazada apenas se entera de su situación, haga la primera consulta con su ginecólogo obstetra. Entonces, a partir de ahí se programan controles que generalmente son una vez al mes durante los primeros meses y en las últimas semanas de gestación. Estos controles se van a ir programando cada 3 semanas, cada 2 y luego semanalmente hasta el momento del parto en condiciones normales. Claro. Un embarazo que se capta en forma tardía o que no tiene los controles mensuales por distintas causas que pueden ser de la embarazada, causas del sistema, causas de situaciones especiales como este coronavirus y el retraso de controles de embarazo que deberían hacerse, a pesar de todo, pueden llevar a que un embarazo no sea debidamente controlado y que se produzca el nacimiento de niños prematuros. Bien. Hablamos de niños prematuros, del nacimiento del niño prematuro. ¿Cuántas semanas de gestación tiene que tener para, a ver, entre comillas, ser normal, un nacimiento normal o un parto normal? ¿Y cuál es el riesgo que se corre de que sea 7 mesinos u 8 mesinos? Viste que hay como una especie de leyenda, no sé si será cierto o no, eso de que corre más riesgo un 8 mesino que un 7 mesino. Bueno, eso digamos que es un mito. Mito, Un bien. embarazo normal un embarazo normal tiene un promedio de 40 semanas de edad gestacional. La edad gestacional se puede calcular a partir de la última menstruación de la embarazada, siempre y cuando la embarazada haya tenido ciclos regulares y tenga una fecha de última menstruación certera. Algunas veces esto no es fácil calcularlo porque hay mujeres que tienen ciclos irregulares o que continúan menstruando los primeros meses de embarazo. Entonces hay otros métodos que ayudan en forma temprana a calcular la edad gestacional, como son las ecografías. Una ecografía temprana también nos puede dar una idea bastante cercana de la edad gestacional de esa embarazada. Y después hay otros métodos que se van haciendo durante la consulta, como son medir la altura uterina, las ecografías tardías y demás, que además de mostrar la gestacional, van mostrando el crecimiento del recién nacido, Bien. del feto, digamos.
Claro. Un embarazo normal dura 40 semanas, aunque hay un rango de 37 a 41 o 42, donde el bebé podría nacer sin mayores problemas. Se habla de un parto puro, es el que no llega a las 37 semanas. De todas formas, entre la prematurez hay como dos etapas. El prematuro menor de 32 semanas, que es el prematuro precoz o extremo, y el prematuro tardío, que es de las 32 y las 36 semanas. Cuando hay una amenaza de parto puro, contracciones antes de tiempo o alguna complicación como un sangrado durante el embarazo del último trimestre y demás, dependiendo de la causa, puede haber algunas que sean más factibles de prevenirse las complicaciones del prematuro, que nos den algunos días más como para hacer una maduración del bebé, y el bebé tenga la posibilidad de menos complicaciones o de desarrollar menos complicaciones después que nace. Otras veces el embarazo termina repentinamente porque corre riesgo la vida del bebé o la vida de la mamá, entonces la posibilidad de hacer un tratamiento cuando todavía el bebé está en el útero de la mamá, ahí disminuye mucho, y es cuando ahí juega un papel muy importante la neonatología. Claro, claro. Doctora, a ver, ustedes, los médicos, los profesionales, ¿se dan cuenta por cómo viene desarrollando este embarazo, de que va a ser un bebé prematuro y los cuidados que deben tener con la mamá y el bebé, obviamente? No te escuché la última parte, Germán. No, si ustedes saben, porque ya por la experiencia, que si va a ser un bebé prematuro o a partir de cuántas semanas antes del nacimiento uno ya prevé que va a ser prematuro ese bebé. Bueno, hay algunas condiciones que pueden hacer que un embarazo sea de alto riesgo, ya sea desde el embarazo, del embarazo, últimas semanas. Hay situaciones, sobre todo maternas, alguna enfermedad de base que tenga la mamá, la aparición de hipertensión en la madre, hipertensión que es difícil control. Por eso hacemos de nuevo hincapié en los controles de embarazo, donde a la mujer, además de pesarla y de medirle la panza y de medir la ecografía, se le mide la presión, se controla que no esté haciendo retención de líquidos, se controla clínicamente a la madre, se controla al bebé, y esto nos va a dar una pauta si el embarazo es de alto riesgo o de menor riesgo. Claro. Siempre que el embarazo esté controlado es más fácil determinar cuándo puede llegar a ser de mayor o de menor riesgo, ¿sí? Hay embarazos que vienen muy bien y que son de bajo riesgo y que en el último trimestre la madre desarrolla presión alta, por ejemplo, y pasa a ser de un embarazo de bajo riesgo a alto riesgo, de repente, ¿sí? Y estas situaciones pueden controlarse con medidas dietéticas, con medicamentos y demás, pero otras veces no responden y hay que practicar algún parto o una cesárea de urgencia. Ajá. Bien. Sole, viste que por lo general despierta un miedo o se tiene un miedo cuando ya tuviste un bebé prematuro, por todos los cuidados que necesita y uno como padre la preocupación y ese miedo, ¿no es cierto? ¿Puede suceder nuevamente en otro embarazo? ¿Se puede, a ver, te repito la pregunta, ¿se puede tener otro bebé prematuro en otros embarazos? ¿Se puede repetir? Bueno, de hecho el antecedente de un embarazo anterior con un recién nacido prematuro es condicionante para futuros embarazos. Sí, eso puede pasar y es uno de los factores de riesgo de la embarazada, haber tenido un prematuro. Bien. Una vez que nace, los cuidados, ¿qué tiempo tienen que tener este niño en la neo, ahí en la incubadora, con todos los cuidados?
¿Hay un tiempo estimativo o se ve según la evolución del bebé? Claro, según la edad gestacional y todas las condiciones al nacer, un bebé puede pasar al año o hay algunos prematuros, sobre los prematuros que son tardíos y que pesan más de 2,3 kilos, 2,4 kilos, puede que no necesiten ir a neonatología. De todas formas, el bebé prematuro el riesgo de la inmadurez pulmonar, que es el que todos conocemos. Claro. Tiene más trastornos en la regulación de la temperatura, puede que le cueste más recuperar el peso. Sabemos que todos los bebés tienen una pérdida de peso los primeros días de vida, que es normal, pero que en los prematuros puede ser incluso un poco más marcada o puede que demore más días en recuperar ese peso que tenía cuando nació, ¿sí? Puede traer, un bebé prematuro puede tener trastornos auditivos, trastornos visuales, trastornos en la regulación de la temperatura, como te dije recién, la regulación del metabolismo de los azúcares, del control de la glucemia. Entonces hay muchos controles que deben hacerse. Un bebé que es prematuro y que tiene un bajo peso al nacer va a pasar a neonatología, va a estar en la incubadora, donde tiene una temperatura más adecuada, más regular, donde se lo monitoriza para ver cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno. Puede que necesite un aporte de oxígeno extra, especialmente cuando el desarrollo pulmonar todavía no se ha producido la maduración de sus pulmones. Ese oxígeno se puede aportar con una cánula nasal, con un dispositivo con presión o a través de un tubo endotraqueal o un respirador artificial en caso de los bebés más bajo desde el punto de vista respiratorio. Según las complicaciones que puedan presentarse o no durante la internación en neonatología, se va descomplejizando un bebé y se puede llegar a dar el alta, especialmente según el peso. Claro. Hay bebés que vienen recuperando bien toda la cuestión respiratoria, cardiopulmonar, la cuestión de la temperatura y demás, pero todavía no a los 2 kilos de peso. Entonces queda, como se les dice, en engorde o en recuperación nutricional hasta que llegan a los 2 kilos. Si la condición clínica lo permite, una vez que el bebé llegue a los 2 kilos, se le da el alta. Cabe aclarar que en los bebés prematuros siempre se trata de estimular la lactancia materna. Aunque el bebé sea prematuro, sea muy chiquito y no tenga capacidad para realizar la succión del pecho materno, se promueve mucho la estimulación de la madre, hacer la extracción manual de leche para poder aportarle al bebé prematuro la materna, primero a través de sonda, a través de biberón y después prendiéndolo al pecho para poder aportar todos los beneficios de la lactancia también. Claro. Sole, todo este tema de complejidad hasta que se recuperan el peso y todo esto puede influenciar en el futuro o presentar algún problema en la parte cognitiva o en la parte de respiración de la criatura. Sí, sobre todo los bebés prematuros extremos, ¿no es cierto? Aquellos bebés que nacieron de 27, 28, 29 semanas, pesaron menos de 1 kilo al nacer. Son bebés que pueden tener complicaciones visuales, pueden tener problemas auditivos. La hipoxia cerebral, sobre todo, puede causar algún retraso neuromadurativo. Pueden tener alguna displasia broncopulmonar, que es la afectación de la parte respiratoria de los pulmones, que también puede llevar a una enfermedad crónica y un requerimiento de oxígeno domiciliario y, bueno, a una afectación de la calidad de vida, en realidad muy importante para el bebé y para todo el entorno, ¿no? Bien.
Bueno, es una semana entonces para tomar conciencia, para tener cuidado, para concientizar a los padres en cuanto también a los controles en el transcurso del embarazo y hacer caso a todo lo que nos dice el médico para llevar un embarazo saludable, obviamente. Que bueno, si se tiene que dar a medida como están ahora avanzada la ciencia y la tecnología, se pueden hacer muchísimas cosas también, ¿no? Pero es una semana muy interesante en ese caso, más para ustedes. Exacto. El eje en lo que es la conmemoración de esta semana del prematuro se basa este año especialmente en todos los derechos del prematuro, a recibir la atención primaria para pensar siempre en su futuro, ¿no es cierto? Es un año donde se hace énfasis sobre todo en los derechos del recién nacido prematuro. Perfecto. Sole, muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar con nosotros, por aclararnos algunos puntos y para, bueno, tener tu palabra en cuanto a cuáles son los miedos, los temores que uno como padre puede llegar a tener y qué cosas realizar en estos casos de prematurez. Algo que te queríamos comentar fuera del programa, fuera de este caso de los bebés prematuros, es que tiremos algún tips porque estamos en una temporada donde empiezan los arácnidos a recorrer las casas, los baldíos y todo eso. Estamos hablando de los alacranes. La semana pasada falleció una niña en la provincia de Córdoba, creo que en Montemaíz, si mal no recuerdo, por una picadura de alacrán. Y empezaron las alarmas, que empezamos en la temporada. Y me gustaría que vos como profesional nos tires algunos tips a tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes, si se puede decir, o de acciones, ya que los niños son están en una edad de riesgo por si los llega a picar uno de estos alacranes, ¿no es cierto? Es más jorobado la situación en un niño que en un adulto. Exacto. Sí, es muy importante, llega el verano y los alacranes realmente empiezan a circular como en su casa. Sí, yo creo que lo que tiene que saber la gente, que lo que tienen que saber las mamás y los papás de niños, especialmente los menores de 2 años, es que es una picadura muy grave y que es importante la consulta. En general, nosotros nos es que después de una picadura de alacrán, los niños, los síntomas de alacranismo, escorpionismo, como le dicen, sí, que van a necesitar finalmente el tratamiento específico con el suero, suelen desarrollar síntomas en los próximos minutos. Uh-huh. Podemos ver bebés que se ponen pálidos, que están sudorosos, con mucha saliva, irritables, algunos no llegan a detectar el momento de la picadura, pero ante la presencia de síntomas, de ver al bebé que no está como siempre, ya nos tiene que alertar. Muchas veces no se detecta la picadura, pero vemos una situación clínica que es muy sospechosa de picadura y bueno, hay ciertos parámetros que se pueden controlar desde lo médico, desde lo clínico, que van a corroborar esta situación y nos tienen que hacer actuar rápidamente para derivar en forma oportuna para hacer el tratamiento específico. Como sabemos, el tratamiento específico es con el suero antiescorpión. Ese suero no está disponible en todas las localidades, pero sí está disponible en los hospitales de referencia. Nosotros tenemos un hospital de referencia que está a 45 minutos, 1 hora, que es un tiempo como para trasladarse de una ciudad a otra. Si nosotros hacemos la detección temprana y la sospecha temprana, podemos hacer una derivación y con el tratamiento específico los síntomas revierten rápidamente y la evolución es muy favorable. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces se genera esta polémica de
por qué no tenemos suero en todos los pueblos. Sí. En realidad, si se lo sospecha, hay un tiempo prudencial como para hacer el traslado y poder hacer el tratamiento oportuno. Esto se hace en hospitales públicos, siempre, y los casos que se han tenido que lamentar suelen ocurrir porque no se lo sospecha rápido o porque hay un diagnóstico erróneo y hay una demora en el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se instala el tratamiento, cuando ya pasaron a veces 12 horas, 10, 12 horas de la picadura, ahí el pronóstico es mucho más ominoso. Bien. Es bueno, la última, es bueno poner hielo. Sabemos dónde nos picó y que es un alacrán porque lo vemos que está ahí el bichito. Es aconsejable no matarlo y llevarlo al centro de salud, donde uno se va a atender, ¿no es cierto? Y es bueno poner hielo enseguida en el lugar de la picadura. Sí, bueno, por dos motivos. Uno, porque el hielo es vasoconstrictor, entonces puede enlentecer la distribución del veneno. Y por otro lado, es una picadura que tiene un efecto local muy marcado respecto a que produce mucho dolor, sensación de quemazón, porque afecta la sensibilidad. Entonces el hielo es un analgésico rápido, muy potente, que también ayuda a aliviar el dolor. Bien, bien, perfecto. Bueno, está de más decir que hay que tener todo controlado, los pastos bien, los ladrillitos bien acomodados, desinfectar y tirar siempre algún producto, obviamente que no sea tampoco jodido como para la salud nuestra, pero saber fumigar con los productos adecuados también, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Eso es muy importante. Es tan importante como detectar a tiempo síntomas de alacranismo. Exacto. Sole, como siempre, te agradezco muchísimo por tomarte tu tiempo, charlar con nosotros, explicarnos bien las cositas y será hasta cualquier otra oportunidad. Esperemos contar con tu comentario. Cuando quieran, para mí es un gusto, es un halago que me hayan consultado, así que estoy a su disposición. Dale, Sole, hasta la vuelta. Muchas gracias, que tengas un buen día. Chaucito. Allí teníamos a la doctora Soledad Salera charlando sobre este día del niño prematuro o la